que se toman. Bueno, un saludo para todos los que nos ven, nos escuchan, nos leen y que se están preparando con nosotros para lo que será las próximas elecciones del año 2026, que esperemos sean mucho más esperanzadoras de lo que estamos viviendo en la actualidad. Bien, vamos de inmediato con lo siguiente. Está con nosotros esta mañana y le agradecemos por la visita, Juan Cheput. A ver, el tema va más allá de Juan José Santibáñez, que ha sido nuevamente elegido ministro de Justicia, ¿no? Esto a pesar de que el tipo enfrentó una censura como ministro del Interior por su incapacidad muy clara, ¿no? Esto no lo decíamos solamente nosotros, sino lo sentía la población, que se veía afectada por el incremento de las acciones criminales, no solamente en Lima, sino en todo el país. Pero él ha vuelto con todo desparpajo y descaro a la cartera de Justicia, donde en cierta manera va a jugar el juego, ¿no?, de un determinado sector, y eso está bastante claro. Yo hace mucho tiempo he descifrado el juego de Juan José Santibáñez, porque claro, es un juego mínimo, primarioso, respecto a lo que significa la conquista del poder, ¿no?, en base a la estrategia del chicheñor y el soplido al oído. Bueno, está con nosotros entonces, repito, Juan Cheput. Vamos a hablar más adelante del voto electrónico, también vamos a hablar de economía, porque ya el Ejecutivo ha aprobado el plan, ¿no?, del presupuesto general de la República. Esto va a ser enviado al Congreso y ahí va a haber un maniqueo tremendo, ¿no? Hay toda una narrativa del Ejecutivo de decir que las cuentas del país están muy bien y que todos estamos empezando a florecer, cosa que no es del todo correcto, porque la realidad contrasta mucho, ¿no? De eso vamos a conversar. Bueno, ¿cómo está, Juan? Buenos días, bienvenido, exitoso. Muy buenos días, Jesús, un placer. Bien, ¿quién gobierna este país? Yo creo que la delincuencia organizada. O sea, y no solamente desde el ámbito del Poder Ejecutivo, ¿no?, sino que ha impregnado ya poderes del Estado como el Legislativo. Y la verdad es que este nombramiento de Jesús Santibáñez, Juan José Santibáñez. Juan José Santibáñez, los dos estamos cometiendo errores, sí. Bueno, este nombramiento de Juan José Santibáñez indiscutiblemente tiene que ver con una preocupación de la presidenta por el hecho que ella está involucrada en la denuncia. Mira, yo he tenido la oportunidad de trabajar cercanamente a 3 presidentes e indirectamente a otro, y la verdad es que un presidente no se entera por los medios de comunicación de que va a haber una determinada orden judicial, sobre todo si involucra a sus allegados. Entonces, la presidenta de la República o el señor premier Eduardo Arana o cualquier persona del entorno presidencial sabían que Juan José Santibáñez iba a ser allanado por ser cabeza de una organización criminal. Entonces, allí es donde viene todo el desarrollo de este nombramiento de última hora, no solamente y con pretextos tontos como la reforma de justicia, salir de la Corte Interamericana. Todos son pretextos tontos. La cuestión es protegerlo, porque hay un punto en la denuncia que dice que la presidenta de la República, Dina Boluarte, habría pedido al hombre clave, en este caso Juan José Santibáñez, al cachetón, para que intercediera por su hermano para buscar el arraigo laboral en una empresa minera a la cual le estaban pidiendo un favor y le estaban cobrando dinero. El Dorado. Bueno, para que el público recuerde, esta semana se llenaron algunos lugares, viviendas de involucrados, en este caso que se llama Ícaro, que compromete o tiene a la cabeza al actual ministro de Justicia, ¿no?, como presunto jefe, ¿no?, de una organización criminal donde se han traficado influencias. Y ahí también pues sobresale la figura de, si bien es cierto no está del todo plenamente investigado, el hermano de la presidenta de la República, el señor Nicanor Boluarte, ¿no?, que además durante estos días ha tenido una férrea defensa no solamente de su hermana, la presidenta, sino de todo su gabinete, cosa que yo no lo había visto nunca, ¿no? O sea, y además me parece lamentable, porque hay límites, pues, ¿no? Si tú eres funcionario público, representas un gobierno, lo mínimo que tienes que tener es el criterio suficiente para empezar a delimitar las cosas. Una cosa es el presidente de la República y otra cosa sus falta de familiares que no gozan de ningún tipo de
digamos, protección ante la ley, ¿no? No, es la total falta de dignidad de parte de los ministros, ¿no? ¿Tú crees que ellos no saben quién es Juan José Santibáñez? Lo saben perfectamente, claro. Pero ahora, sin embargo se sientan con él en el Consejo de Ministros. Ahora, mira, gran favor le hacemos a Santibáñez al nombrarlo constantemente y ocuparnos todo el tiempo de él. Yo he tenido muchos cuestionamientos respecto al manejo informativo, ¿no? Pero claro, ahí entiendo toda una línea de querer desarrollar contenido en base obviamente a sus tropelías. El tipo no es una persona del todo transparente, aunque él lo quiere hacer parecer así. Es una persona bastante oscura, tiene un entorno muy oscuro, ¿no? O sea, sus asesores o las personas que va colocando en diferentes lugares, que ya lo estamos viendo a quienes defiende, ¿no? Y a quienes defiende, ¿no? Entonces él bueno, tiene una narrativa de protección personal y eso se entiende. Finalmente todos, y también ahí sí quiero yo darle la razón, todos, digámoslo así, tenemos este derecho a la presunción de inocencia, ¿no? Entonces creo que por ahí sí yo le doy la razón. En lo demás discrepo constantemente, ¿ya? Pero vamos con lo siguiente, para irnos más allá de Juan José Santibáñez. Aunque sí, para que el público lo entienda, porque claro, o sea, hay situaciones que nos llevan al análisis inicial de todo lo que está pasando y hay algunos colegas que están coincidiendo con lo que al menos yo intuía desde hace ya un buen tiempo. Yo decía antes del 28 de julio que en el último mensaje de la Nación vamos a escuchar mucho triunfalismo por parte de la Presidenta de la República, pero de ahí en adelante lo que vamos a ver va a ser un gobierno que va a tratar de pasar lo más desapercibido posible, ¿no? Entre comillas, porque claro, vamos a estar involucrados todos en los próximos meses en el proceso electoral, vamos a ver fórmulas, candidatos, partidos, exposición de ideas, confrontaciones, y ahí nos vamos a meter. Entonces, mientras nosotros estamos distraídos con eso, el gobierno que queda en funciones va a tener un margen para varias cosas. En principio, la Presidenta decía yo, bueno, para ganar dinero, para hacer dinero, ya está, o sea, tiene 35.000 soles, lo consiguió, viste que sin que lo mereciera, ¿no? Hay un maniqueo por parte del Ministerio de Economía, dijeron que Servir lo había propuesto y no es así, o sea, ahí lo que pasó es que la Presidenta quería ganar más, le dijo, vean la fórmula y consíganme el aumento para yo irme con algo de dinero cuando me vaya de la Presidencia de la República. Y lo más grave que decía yo era que iba a buscar durante estos meses negociar impunidad. Y decía en un tuit que yo había publicado que para eso tenía a Juan José Santibáñez. Entonces no me he equivocado. Creo que la realidad me da mucho de razón respecto a lo que ahora ciertamente se va a iniciar, que es esta estrategia en búsqueda de. ¿Y cómo lo van a manejar? En lo económico, ya ven ustedes, el Presupuesto General de la República, este proyecto va a pasar al Congreso, en el Congreso de la Comisión de Economía va a empezar a maniobrar. ¿De presupuesto? No, ella va ciertamente a ceder todo lo que se pueda ante el Congreso en estos momentos. Viste que Rospigliosi ya está en ese camino de querer buscar también una ley de amnistía para los policías y militares que participaron en las protestas de inicio de gobierno, que tú lo has dicho, la tiene involucrada. Y lo otro es ciertamente empezar a generar cortinas de humo con este sujeto que he puesto como ministro de Economía, perdón, de Justicia, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo él? Porque la estrategia de Santibáñez es muy muy sencilla, porque claro, es la que utiliza todo bribón, ¿no es cierto? Yo voy a hacer que los medios de comunicación me sigan la corriente y voy a ponerle los titulares para que esos mensajes, ¿no es cierto?, sean materia de discusión y así nos vamos distrayendo mientras se van desarrollando otros temas en paralelo. Claro, es una estrategia muy pequeña, ¿no? Pero yendo al fondo del asunto, esas circunstancias que se dan con personajes como este tipo, Santibáñez, y la propia Presidenta de la República, Nicanor Boluarte, pueden acontecer por dos razones fundamentales que no se han visto en los últimos 20 años. En primer lugar, no hay oposición en el Congreso. Tenemos un conjunto de personas que son funcionales a Dina Boluarte, que son cómplices de Dina Boluarte y de sus ministros, y que no hacen ningún tipo de control político. Estos ministros mediocres que abundan sobre el escenario, ¿no?, aparatosos, no existirían si es que hubiera una buena oposición, un buen conjunto parlamentario. No lo hay. Más bien vemos cómo en los últimos días han salido a defender no solamente ministros, sino los congresistas Montoya y Cueto, la congresista Patricia Juárez, el mismo Fernando Rospigliosi, han salido a defender el nombramiento de Juan José Santibáñez. Abiertamente, ¿no? Gente de APP, de este bloque que yo no sé cómo se puede llamar Honor y Democracia cuando no hacen honor a su nombre, y de los otros partidos políticos.
Y la otra circunstancia que tampoco se ha dado en los últimos 20 años, en años electorales, es que los candidatos presidenciales, con excepción tal vez de Carlos Álvarez, al que le he visto un TikTok, ¿no? Un video, no hacen en absoluto oposición ni crítica al gobierno. Sale el señor Rafael López Aliaga a felicitar a la Presidenta de la República, Keiko Fujimori está muda, César Acuña es un cómplice abierto de este gobierno. Entonces son circunstancias que hacen que todo esto degenere aún más, porque la situación es de degeneración, ¿eh? Nunca se ha visto tanto nivel de degradación en la cosa pública, y lo peor, Jesús, es que lo estamos normalizando. Hay cosas bueno, que... estamos normalizando muchas cosas, no solamente las peleas políticas, sino también el crimen organizado y todo. No, es que mira, ¿en qué lugar del mundo, ¿no? Tú dices que no hablemos de Santibáñez, pero yo creo que es necesario hablar en todo caso de la presidenta. ¿En qué lugar del mundo una persona investigada por organización criminal, por liderar una organización criminal, y que tiene 12 procesos abiertos, es ministro de Justicia? En ninguna parte. ¿Y en qué lugar del mundo un sujeto que debería estar en la cárcel por sus vínculos con Jaliwarma no solamente fue vocero presidencial, sino que ahora controla a los ministros a través de un órgano de monitoreo, el señor Freddy Hinojosa? Además, ¿no? Una oficina que se inventó justamente para mantener muy cercano a Santibáñez, y que es una persona que está involucrada en procesos de corrupción, ¿no? Entonces, eso demuestra que no hay oposición. Acá hay una corresponsabilidad gravísima de parte de los parlamentarios, ¿no? Yo te preguntaba al inicio, para que el público lo recuerde, quién gobierna este país, porque pareciera que cualquiera lo está haciendo, ¿no? O sea, dicen que hay un pacto, ¿no? Que sostiene Dina Boluarte, que Dina Boluarte responde a ese pacto, pero dentro de su propio entorno tampoco es que se sepa quién realmente toma las decisiones, porque yo veo a Juan José Santibáñez muy empoderado por encima incluso de quien ejerce actualmente la presidencia del Consejo de Ministros. Es más, yo me temo que Eduardo Arana va a ser en cualquier momento inspectorado de ese cargo, y quien va a terminar asumiendo esto, si es que no decide irse a postular o a candidatear, va a ser el propio Santibáñez, porque lo está haciendo, se ve, se nota, o sea, se siente, porque claro, si tú tuvieras un presidente de Consejo de Ministros más fuerte, que no lo es Arana, lo tendrías ejecutando, ¿no? O sea, viendo en realidad cómo él posiciona su entorno, ¿no?, dentro del gobierno, para tratar también de asegurar de que lo que él pueda hacer o decir avance, ¿no? Sin embargo, es este sujeto el que está empezando a maniobrar en ese sentido, ¿no? Claro, yo creo que capturando determinados espacios, ¿no? Fundamentalmente porque la presidenta le da poder. Mira, Vladimiro Montesinos no pudo existir sin Alberto Fujimori. Claro, por supuesto. No, entonces acá el problema de fondo es la presidenta de la República y sus aliados, ¿no? La señora Fujimori, el señor César Acuña, Rafael López Aliaga. Porque si hubiera una oposición fuerte que forzara a la presidenta a hacer determinados cambios pensando en el país, la situación sería otra. Se ha llegado a un nivel de degradación por esta suerte de convivencia entre estas fuerzas, ¿no? Ahora, yo no le veo a este sujeto mayor futuro, ¿eh? Es cierto de que hay algunos periodistas que ya lo están convirtiendo en el hombre clave, ¿no? Ese señor no existiría en absoluto si es que hubiera una adecuada oposición. Aún más, yo creo que lo que está motivando todos estos movimientos del gobierno es el temor a lo que se viene en las próximas elecciones. La presidenta ayer ya ha tenido una injerencia clarísima, que también ha pasado desapercibida, al tratar de orientar el voto. Ella no tiene por qué orientar el voto. Sí, bueno, en absoluto. O sea, ¿con qué derecho ella dice no voten por esto, no voten por el otro? Ahí sí, yo también lo comentaba, ¿no? Que ya está en el borde de lo que significa el romper la neutralidad electoral que los funcionarios públicos deben guardar. La presidenta no tendría por qué decir por quién o cuál votar, simplemente dejar que vayan las cosas en el sentido estricto del desarrollo del proceso electoral, pero ahí ya está, en todo caso, ya generando una tendencia, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque está hablando de cosas específicas. Por ejemplo, en estos momentos hay candidatos que están hablando del cambio de constitución, y ella menciona a los que quieren el cambio de constitución, cuando ella hizo campaña pidiendo el cambio de constitución. Ella hizo campaña pidiendo asamblea constituyente, y ahora se convierte en ella dice que eso es un Estado fallido. Claro, dice no, ayer dijo, tenemos que apostar por candidatos que hagan respetar la Constitución, la democracia, el Estado de Derecho, ¿no? Y que no genere saltos al vacío con Estados fallidos. Yo de alguna manera decía, ¿no?, que la señora parece no recordar con quién llegó a Palacio de Gobierno y lo fallido que fue ese periodo para el país, ¿no? Llegó por Perú Libre, con sujetos que estaban tratando de refundar el país a través de un cambio constitucional, y luego además sostener a Pedro Castillo, ¿no?
Claro, y además el hecho de que ella es responsable de la situación actual del país, enfrentamiento entre los poderes del Estado, falta total de liderazgo, corrupción generalizada. Mira, si la corrupción no sale a flote, y en ese sentido hay que ver lo mismo que pasó en la década de los 90, es por el Congreso sumiso y la Contraloría que está tomada, ¿no? Entonces, que la Contraloría no vea, por ejemplo, lo que está pasando con diversas instancias, lo que pasa en el Ministerio del Interior, lo que pasa en el Ministerio de Salud, lo que pasa en el Ministerio de Transportes. Bueno, hace mucho tiempo, tú, ahora que lo recuerdo, la Contraloría, que es este órgano encargado de fiscalizar el correcto manejo de los fondos públicos, ya no ha dado mayor cuenta respecto a los temas que involucran directamente a la Presidenta de la República, ¿no? Claro, definitivamente, y cuando ellos deberían estar atentos a eso. Y por otro lado, el papel que está jugando la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales mandando al archivo. Mira, en estos momentos yo creo que hasta es positivo que este gobierno ya no vea las denuncias constitucionales contra Dina Boluarte, por la sencilla razón de que las iban a mandar al archivo y ya no se podían volver a abrir. Entonces el próximo Congreso lo tendrá que ver y ahí va a ser otra la circunstancia, que yo creo que es el verdadero papel que en estos momentos está jugando personajes como Nicanor Boluarte y otros ministros y los aliados de la presidenta, que están desesperados por ver de qué manera tienen un control el próximo año, sobre todo sobre el Senado, que es el que va a tener el manejo de los aforados, dentro de los cuales estarían estos individuos, ¿no? Bueno, es una elección muy sui generis, ¿no? O sea, además muy digamos abarrotada por el número de candidaturas que vamos a ver. O sea, es algo impensable tener más de 10.000 candidatos, no solamente entre van a cubrir la presidencia de la República, sino a senadores, diputados y otras autoridades, ¿no? Además es un año muy contundente porque además es años de elecciones subnacionales. O sea, el 2026 estaba marcado por una serie de situaciones a las que nos tenemos que ver nosotros comprometidos realmente, ¿no? Para tratar de empezar a entender qué es lo que están dejando como país y qué es lo que quisiéramos tener más adelante, o continuar en la misma línea o en realidad generar un cambio que sea estructural, ¿no? Claro, eso dependerá mucho de la población, ¿no? Que no vote por las mismas opciones, ¿no? Que vea trayectorias y vea sobre todo cómo se han comportado en todo este lapso de tiempo. Por otro lado, yo creo que va a haber un proceso de decantación natural. Esto se va a circunscribir a 5, 6, tal vez 8 partidos. Y además hay una circunstancia adicional, ¿no? Los partidos no están encontrando candidatos para las listas. O sea, es una situación terrible la que estamos viviendo, ¿no? Yo tampoco estoy viendo, digamos, que tengamos algo interesante hasta este momento. Y eso que estamos ya a muy corto plazo de las primarias, ¿no? En los partidos políticos. En diciembre. Claro, que es en diciembre. La primera semana de diciembre. Pero hasta este momento tampoco es que saben cómo hacer para decidir si van a las internas, con qué tipo de modalidad, ¿no? Mira, los partidos están pasando... lo mínimo, mira, ¿no? Para evitar imposiciones, ¿no? Así es. Y otra cosa adicional que tampoco está sobre la mesa, en el año 2000 yo era personero técnico de Perú Posible. Y nosotros le exigíamos a la OMP de Fujimori el análisis del software electoral y que empezara a enseñar a votar 1 año y medio antes, ya, porque en esa época también, al igual que ahora, había voto por distrito electoral único, pero sobre todo teníamos acceso al software. Luego, en el año 2001, todos los personeros técnicos volvieron a auditar el software electoral, y ahora tú ves a los partidos que aceptan los cambios de la OMP o los cambios que se pueden plantear en el Jurado Nacional de Elecciones, y ni siquiera mandan una carta para preguntar, para exigir de que se les indique cuál va a ser el mecanismo de votación y sobre todo que exijan desde ya cómo votar. Mira, tú no sabes ahora se sabe cuántos partidos hay y no sabes quiénes serán candidatos, pero tanto el jurado como la OMP pueden enseñar a votar desde ahora. Tendrían que hacerlo, ¿no? Porque no lo están haciendo. Claro, la cédula de votación es impensable, ¿no? Claro, o sea, mira, es una sábana sobre la que vas a empezar a tener, digamos, candidatos presidenciales. En principio te vas a sorprender, luego vas a tener muchos reparos en cuanto al tema de la ubicación y luego la decisión. Es que además, que todavía no nos han dicho cuánto tiempo va a durar esa votación, ¿no? O sea, yo creo que unos 10 minutos por persona. Pero cada persona va a tener que tomarse un tiempo mucho más allá de lo que era antes el votar, ¿no? Claro, y va a haber diversas modalidades que no están señalando abiertamente ni de manera transparente tampoco, pero lo peor de todo es que en este concierto de degradación nacional que hay,
pues tenemos a partidos que ni siquiera exigen que se enseñe a votar. Y de esa manera vas a llegar a un mes de enero, febrero o marzo, donde a última hora van a enseñar a votar con el perjuicio y la cantidad de votos anulados que va a haber. Ya es tiempo de que empiece. A eso súmenle ustedes y vamos a hablar más adelante del llamado voto digital, que también en el 2026 plantean que sea la novedad justamente de un proceso que todavía no entendemos, ¿no? O sea, claro. si no lo entendemos físicamente, imagínense ustedes el voto digital, y si tenemos además las posibilidades de hacerlo o no, sobre todo entendiéndose de que en este país, si algo es completamente vulnerable, son los sistemas informáticos de todas las instituciones públicas del Perú. O sea, la OMPE tiene un gran reto, ¿no? En ese sentido, viene Eric Iriarte, por cierto, para hablar de este tema. Pero bueno, mira, en realidad todo se termina conjugando, ¿no? Todo lo que está pasando en la actualidad como lo que va a pasar más adelante, ¿no? Y todo lo que se busca. O sea, la idea de que tú estés aquí es que tengamos una gráfica, ¿no? De lo que estamos enfrentando como Perú, como sociedad, ¿no? ¿Y a qué nos están llevando, no? Bueno, yo creo que estamos yendo al caos absoluto si es que no tomamos una decisión desde ahora. Mira, al inicio de nuestra conversación tú planteabas... Discúlpame, yo pareciera que fuera una persona que es monotemática respecto a los problemas que están, pero creo que si no insistimos constantemente en esos aspectos, no vamos a llegar a cumplir con el objetivo, que es que la población esté completamente informada. Todos sabemos que el principal problema que enfrentamos es el crimen en este momento, y si no solucionamos ese problema, el resto, digamos, no va a avanzar, porque si tú tienes un estado donde el crimen organizado gobierna, ya estás al borde de un estado fallido, o sea, un estado que no tiene institucionalidad. Mira, y eso lo estamos viendo, o sea, cada vez más marcado, más acentuado, ¿no? Claro, mira, Thomas Friedman, a raíz de Trump, hace un artículo hace como 2 o 3 meses muy interesante en el New York Times, donde dice con claridad, ¿no? La capacidad de indignación nunca se tiene que acabar. Claro. Hay mucha gente que está agotada y que piensa que no es necesario hablar, que dejemos las cosas como están, pero al contrario, cuando pienses eso, es el momento de hablar más. Y pone como ejemplo a 2 países en el cual uno optó por resignarse, Venezuela, y el otro siguió levantando la voz, Colombia, ¿no? Contra el narcotráfico, contra la delincuencia, a costa de sus líderes, ¿no? De la muerte de sus líderes, como acabamos de ver. Entonces, tenemos una situación, o seguimos normalizando todo. Mira, es impresionante la cantidad de muertos por sicariato y la extorsión. Se han disparado, pero tenemos un ministro Malaver que simplemente dice que las cosas están mejorando recurriendo nuevamente a la estadística. Ayer escuchaba a Quero decir que se habían reducido los problemas, pero son mentirosos. El sicariato, cuando tiene los colegios básicamente tomados por los delincuentes. ¿Por qué pueden mentir? Porque no hay congresistas, vuelvo al tema. Mira, no hay oposición. No hay oposición, pero si mira... O sea, a ver, digamos, ¿no? Las instituciones públicas tienen esta capacidad de autorregularse de las unas a las otras, pero si una no hace su trabajo, que en este caso el control político lo tendría que hacer el Congreso, pues el resto... Esa es la raíz del asunto, mira. Normal, ¿no? Por supuesto, cuando tú analizas por qué tenemos esta situación... Discúlpame, pero, a ver, en ese sentido, tú estás hablando de este problema de ministros que obviamente construyen una realidad paralela, ¿no? O sea, una narrativa, y en eso está el gobierno, claro, y lo hacen porque no tienen la oposición. Mira, si tú todos los días estás informando sobre colegios que están amenazados, extorsionados y que cierran y que se van a los chicos a clases virtuales, el Congreso mínimamente tendría que llamar a ese ministro y decirle exactamente qué está pasando, ¿no? Así es. Claro, o sea, y no llamas a uno, llamas a todos los involucrados, o sea, al de interior y al de educación, ¿no? Y claro, si no te dan respuesta, los censuras. Por supuesto, pero no hacen absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el ministro les regala sus colegios, ¿no? Sus obras, ¿no? Esta es una democracia de prebendas, como bien señaló Juan de la Puente, en la cual te callan la boca simplemente otorgándote una pequeña obra. Y lamentablemente esto se ha generalizado en un Congreso que no tiene vocación de poder, o con congresistas como los que tenemos, ¿no? Que permiten a un Morgan Quero. Morgan Quero hace rato ha tenido que irse a su casa. Bueno, otro incompetente, ¿no? Pero mira, dice que Morgan Quero es hombre de Nicanor Boluarte. Bueno, se le va a respaldarlo, obviamente, porque quien lo pone ahí es Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta, y él tiene que salir a cumplir con los... Pero mira, suceden cosas... a los que le deben el hecho de estar ahí sentado en un ministerio donde no tiene mayor competencia, ¿no? Por supuesto, mira, otra manifestación de esto es... Escúchame, en el caso de Morgan Quero, el asunto es que el tipo se jacta de la inauguración de colegios bicentenario y todo lo demás.
Hay un informe bastante claro respecto al tema de los colegios, ¿no? Claro, están inaugurando colegios, pero no están diciendo cómo se van a mantener esos colegios, ¿no? Por supuesto. O sea, la gestión en lo que se refiere al mantenimiento es pésima, pero mira, hay cosas como la del ministro Malaver. El señor Malaver no ha cambiado a ninguno de los altos mandos policiales, a nadie, ¿no? Inexistente. Y el general José Baella dijo una cosa muy grave, que el que manejaba el ministerio a través de los altos mandos y de todo el grupo que se había quedado era Juan José Santibáñez, y Malaver se cuadraba ante Santibáñez. Este es un hecho concreto. ¿Por qué menciono esta situación? Porque ese señor Santibáñez salió por incompetente, por demostrar que había fracasado en su lucha contra la delincuencia, pero sin embargo entra un nuevo ministro, no hace ningún cambio, la cosa sigue empeorando, y el Congreso, que está lleno de generales y almirantes en la Comisión de Defensa, no hacen absolutamente nada. Si tú fueras un ministro del Interior proactivo, con capacidad de decisión, ¿no? Sin tener que dejarte llevar de las orejas, hace rato tendrías que haber cambiado, por ejemplo, al comandante general de la policía. Por supuesto. Y buscado otra estrategia y generar tu propia estrategia. Ahora, yo me ponía a pensar durante estos días, y ya, el gobierno está muy triunfalista, está saliendo a decirle que son un buen gobierno, y la presidenta está al borde, ¿no?, de la ruptura de la neutralidad electoral, diciendo por quién votar y no votar, pero aguántate un ratito. O sea, no tienen un año gobernando, tienen casi 3 años, ¿no es cierto? En todo caso, ¿qué política de Estado han generado que sea relevante para este país? Ninguna. De eso vamos a conversar. Vamos a la pausa. Estamos con Juan Chepot, aquí en Exitoso, en Hablemos Claro los sábados. Hoy es 30 de agosto del año 2025. Soy Jesús Verde. Renovamos información y estamos de vuelta. Bien, gracias. A ver, 8 de la mañana con 31 minutos. Esto es Exitoso en Lima 95.5 de la FM. Somos la voz de los que no tienen voz. Soy Jesús Verde y estamos en Hablemos Claro de los sábados. Estamos conversando con Juan Chepot sobre la realidad de nuestro país, la política que está presente y que en realidad debería ser, digamos, mejor utilizada, ¿no? Hoy Perú 21 publica una nota interesante. 11 ministros del gabinete de Arana suman 40 investigaciones en la Fiscalía. Incluso hasta el propio Eduardo Arana está investigado, ¿no?, por la Fiscalía. Está Morgan Quero, está Francisco Wittenbury, que es el ministro de Vivienda, está Fanny Montellanos, que es la ministra de Inclusión Social, está, Juan José Santibáñez, es el que más denuncias tiene, investigaciones, 12, por encima del resto. O sea, él tiene la cabeza, ¿no? El que tiene el ranking de mayores investigaciones por parte de la Fiscalía de la Nación. Está César Vázquez, de Salud, Eduardo Arana, que ya lo dije, Daniel Maurate, que es de Trabajo, de Siliu León, que es de Comercio Exterior y Turismo, está Walter Astudillo de Defensa, está Raúl Pérez Reyes, que está investigado también, que es el ministro de Economía. Ningún ministro de Economía antes había tenido una investigación. Ninguno. No, ninguno, o sea, debe ser el primero. ¿Él por qué? Bueno, por abuso de autoridad. Y luego está Carlos Malaver, Interior, que también está formando parte de la lista de los 11, ¿ah? Tenemos ¿cuántos ministerios? 18, si no me equivoco, ¿no? Entonces, solo 7 están limpios hasta el momento, ¿no? No, ahora, y eso que no estamos hablando de los exministros que están procesados, como Julio de Martín y gente que está siendo investigada por delito en el caso de Jaliwarma. Es decir, es un estado de descomposición total. Pues, ahora, es cierto también que esto no es nuevo, ¿no? O sea, en otros gobiernos también se han visto ministros de alguna manera investigados por el Ministerio Público, ¿no? Yo te decía que... Pero uno buscaba sacarlos. Claro, había mayor control. Ahora, claro, tú has dicho muy bien algo, ¿no? O sea, este tema de los ministros, ¿no? Y las designaciones. Si hubiera un Congreso más proactivo en ese sentido, ya habrían respondido, ¿no? Yo decía también que si tuvieran el mínimo decoro y la intención, hace rato deberían haber llamado a Arana, y lo vuelvo a repetir, ¿no?, para que él responda por esta designación, que además es una imposición. Esta semana Arana incluso ha dejado sus actividades para ir a presentar al Ministerio de Justicia al propio Juan José Santibáñez y demostrar de alguna manera que son cercanos. Lo que yo intuyo ahí es que, claro, es que con esta imposición Arana ha quedado descolocado, y entonces para hacer ver de que no tiene problemas y que no ha perdido fuerza dentro del gabinete, pues va y lo, digamos, lo respalda, ¿no?, con su presencia y con sus dichos también, ¿no? Claro, mira, yo quisiera decir que hay un problema de descomposición general que involucra al empresariado, involucra también a los abogados, involucra también a diversos sectores de nuestra sociedad. ¿Por qué digo el empresariado? Porque antes
intervenían los gremios para exigir ministros de mayor calidad. Hoy día tú ves a sectores empresariales políticamente correctos que se dedican a alabar a estos ministros a pesar de su clarísima incompetencia y tratan de justificar cualquier declaración o hecho que estos den simplemente por quedar bien con ellos, ¿no? O sea, el asunto es facturar, ¿no? Y por eso no se quieren pelear por el gobierno, cuando antes lo que había eran empresarios que decían, no señores, queremos un ministro correcto, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy día eso no existe. Y por otro lado, está pasando desapercibida una de las acusaciones contra Santibáñez que nos debe llevar a pensar en reformular la ley Servir cuando permite que se le pague el abogado a los funcionarios públicos. Ese hecho que ha salido 200.000 soles por caso. Mira, yo he consultado con algunos abogados, me dicen, oye, uno 18.000, 15.000, 20.000 soles. Bueno, estás hablando de 200.000. No solamente le pagamos a él, sino le pagamos a todos los funcionarios públicos. A todos, de todos los niveles. De todo nivel, ¿no es cierto? Así es. Entonces eso también genera un costo altísimo y además ahí hay un tema que bien, gracias por advertirlo, y es que se generan contubernios, ¿no es cierto? Por supuesto. Hay estudios de abogados que no, y por eso los manejan casos, esos fondos, ¿no es cierto? Y por eso los casos duran años, cuando deberían resolverse inmediato, porque la plata viene del Estado y mira, ¿por qué es la investigación fiscal? Porque hay que decírselo a los oyentes, no solamente son 200.000 soles por caso, total 1 millón, sino que modifican los términos de referencia, es decir, el contrato, para hablar en términos coloquiales, para beneficiar a un amigo de Santibáñez. Un estudio donde se conocen, claro, ¿no? Y eso es lo que se está investigando ahora. Ambos niegan que son amigos, claro, ambos niegan que se conocen, pero eso es lo que dice la Fiscalía. Ese es en realidad el manejo turbio de todo esto, ¿no? Debería acabar, pero... No, pero por eso tú ves a estos abogados... La propia Presidenta de la República con sus abogados, ¿no? No, pero mira, ¿cuántas fortunas... La propia Susana Villarán ha pedido al pero por eso, mira, ¿cuántas fortunas se están haciendo en los estudios público, ¿no? de abogados que defienden a corruptos? ¿Cuántas fortunas? ¿No? Entonces tú lo ves a ellos de caseritos en los medios de comunicación, contratan relaciones públicas, ¿no? Y al final, cuando van a los medios de comunicación a tumbarse la ley de extinción de dominio, todo eso, no dicen que están defendiendo a corruptos, ¿no? Pero forman opinión en ese sentido. O sea, ellos son parte de ese sistema de degradación generalizada. Sí. Así de simple, ¿no? Bueno, ¿por qué ninguno ha salido a pedir que se modifique esa ley? Porque no les conviene. Porque no les conviene, porque están ganando un dineral. Claro. Están ganando un dineral como nunca en su vida. Y eso ha vivido Santibáñez mucho tiempo, defendiendo policías. Y les paga el Estado. Pero él no dice eso, ¿no? Aunque ayer lo escuché en una entrevista diciendo de que hay todavía facturas pendientes que no se han pagado para su estudio, porque claro, él ejercía la defensa, ¿no? De determinadas personas, en su mayoría policías, y bueno, claro, no les cobraba a ellos, sino les cobraba al Estado. No, pero mira, ese hecho realmente es gravísimo y debería relevarse, ¿no? El de 1 millón de soles direccionado. La pregunta es, ¿cuántos casos más habrá así en el Ministerio del Interior o en cualquier ministerio? ¿Cuántos casos más? Pero para ser concretos, esto viene de todos lados, por eso digo, en cualquier ministerio, en cualquier ministerio. Porque también le está acusando a es una ley, contrincantes de lo que llaman es una ley que tiene que ser modificada, mira, mismo, ¿no? Por lo menos ponerle un tope, o sea, no está reglamentada esa ley. Hay que ponerle un tope. Bueno, pero es que también los congresistas se ven beneficiados, pues Claro, también últimamente están pidiendo ellos también que los defiendan a ellos, ¿no? Entonces ya degeneró, así de simple. ¿Y sabes qué? Eso se llama estímulos a favor de la corrupción. Mira, cuando el Tribunal Constitucional dice no se debe investigar a la presidenta, la pregunta que se debería hacer el Tribunal Constitucional es ¿por qué todos los presidentes desde el año 1990 a la fecha están denunciados por actos de corrupción? La pregunta es ¿por qué no se investiga durante su mandato? La respuesta. Entonces, ¿qué hace el tribunal? Consolida esa situación. Entonces generas estímulos y encima cuando termina tu mandato te pagan el abogado, ¿no? Bueno, el Tribunal Constitucional es otra institución capturada por el Congreso, y el Ejecutivo está haciendo lo que le toca, que es en realidad valerse de ese beneficio, ¿no? Claro. El control. Y claro, y la semana pasada lo comentábamos a raíz del fallo que beneficia a la Presidenta de la República, que el Tribunal Constitucional en la práctica lo que ha hecho es el trabajo del Congreso, ha legislado cuando no tiene esa competencia. Así es, ellos tienen que interpretar nada más. Claro.
Entonces, bueno, ahora ha fijado parámetros, ¿no? No, pero hay veces otra cosa. Es muy gracioso ver a los abogados constitucionalistas salir a defender el fallo. Que no dijeron antes. Pero obviamente ellos no van a chocar jamás con el Tribunal Constitucional porque litigan allí, pues, porque no pueden pelearse con ellos, porque tienen a sus clientes allí y todo lo que es el Tribunal Constitucional, salen los abogados constitucionalistas a decir, sí, está muy bien, claro, pero usted tiene, señor, algunos casos en el Tribunal Constitucional, ¿por qué no le preguntan eso? Bien, bueno, Juan José Santibáñez, que sigue activo en las redes sociales para insultar a quien lo cuestiona, pues ayer dio una entrevista, bueno, está dando entrevistas a medios digitales y algunos impresos, ¿no? Por lo pronto creo que viene la próxima semana, ¿no? Acá lo esperamos tranquilamente, ¿no? Una cosa es la crítica, que creo que para todos debería ser alturada, ¿no? Pero sin embargo él es bastante, digamos, a veces hasta soez. Dice, mi padre me enseñó a tener cuidado con los ignorantes, o de los ignorantes y los imbéciles, dice. Estoy convencido de que saldré al suelo de todos los procesos. Lo cierto es que usted que nos ve, nos lee, el señor está para generar, repito, titulares, para que los medios de comunicación se concentren en él ahora, ¿no es cierto? Perdamos cierto interés en otros temas y claro, la discusión sea el actor principal. No, eso demuestra que es muy pequeño, ¿no? Políticamente, pero entonces, no tiene ni siquiera una... Ha soltado de que su objetivo es, por ejemplo, la reforma del sistema de justicia. Ahora, miren ustedes quién va a reformar la justicia. Alguien tiene 12 denuncias y por presuntos delitos de corrupción, ¿no? De tráfico de influencias. Entonces, hay ahí una contradicción, ¿no? O sea, un punto de crítica razonable, mínima en realidad, ¿no? Porque para empezar no tendría por qué estar ahí. No, es una cortina de humo, ¿sabes por qué? Porque claro, no hay forma de hacer una reforma de justicia. Claro, tiene que ser reforma constitucional para hacer eso. Claro, pero ¿no? Está buscando reunirse con María del Carmen Alba, ¿no? Que también es una persona que vale madre también, ¿no? O sea, cómo vaya el tema, ¿no? Bueno, pero esta propuesta de retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es eso, o sea, es un globo de gas. Así es, no tiene ningún sentido, no tiene futuro en absoluto. O sea, protestar, ¿no? a la convención desde el año que está vigente desde el año 78, va a cumplir 47 años en realidad, 77-78, si no me equivoco, ¿no? Va a cumplir 47 años, es muy tedioso, no es tan sencillo como decir mañana lo vamos a hacer, nombramos una comisión que ya lo han hecho esta semana y vamos a ver cómo reformamos la Constitución sobre el tema de defensa de la soberanía, ¿no? Como cambiamos el artículo 44 o analizamos el 55 y vamos dando este marco para parecer que tomamos una decisión, porque no deberíamos permitir intromisión de instancias internacionales. Aguántate un ratito. Todo país que tiene un sistema democrático tiene que abrazar la institucionalidad, también las reglas supranacionales en relación a derechos humanos, ¿no? Por supuesto. Además, mira, ese gobierno ya antes ha planteado comisiones para salirnos del ámbito de instaurar la pena de muerte, comisiones para luchar contra la extorsión, comisiones, o sea, una especie de grupo especial para combatir la delincuencia organizada. O sea, todos los grupos que ha formado no han servido absolutamente para nada. Ahora, hablar de salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una cuestión que demoraría, si es que hay, entre 4 y 5 años, entonces obviamente este gobierno no va a poder hacerlo, ¿no? Y lo que buscan es llamar la atención o desviarla para que no se vea el fondo del asunto, que ese señor esté investigado y que Nicanor Boluarte esté involucrado. Y perdemos tiempo, por ejemplo, en otra estupidez, esta que ha convocado a una reunión para el 2 de septiembre para que se construya o se reactive el penal del Frontón, que es lo que no tiene sentido en absoluto. Sentido alguno, ¿no? No tiene sentido en absoluto. O sea, ya se demostró que el penal del Frontón es absolutamente inviable. Y a un costo, términos logísticos. Además que el costo es mínimo, ¿no? O sea, estaba escuchando a un jefe Felipe decir que la proyección en su momento era de 3.000 millones y no 5.000. Así es. Entonces ese dinero se necesita para otro, con esos haces penales en otros lugares, 10, 15. Claro. En realidad en realidad cuando yo te preguntaba y decía, pero qué política de Estado realmente han dejado de aquí en adelante, absolutamente nada, ninguno. Porque incluso si quisiéramos luchar contra el crimen como política de Estado, tú tendrías la reestructuración total del sistema, por ejemplo, policial, ¿cierto? Hay un problema en la policía tiene serios problemas de corrupción en todos los niveles. Veamos la manera de reestructurar eso para darle una respuesta a la ciudadanía y una respuesta integral
contra el crimen. Mira, acá... ¿No? ¿O estoy equivocado? No, no, aún más. Estás en lo correcto, pero sacaron a ministros y a comandantes de la policía porque estaban a punto de capturar a Nicanor Boluarte o a Vladimir Cerrón. A Vicente Romero lo sacaron, ¿por qué? Porque el general Angulo había dicho que cuando estaban a punto de capturar a Vladimir Cerrón, alguien del entorno presidencial de las alturas del poder le avisó y se fugó. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo sacan al general Angulo y luego lo sacan a Vicente Romero. O sea, si la delincuencia... Hasta ahí existe un maniqueo, porque sí, por eso... si tienes una política que buscas que sea, digamos, contundente contra el crimen, tú sostienes a esas personas, ¿no? Claro, es que y ahí jugaron, para ¿no? sacarlo a Vicente Romero, jugaron en pared con el Congreso. Ahí sí lo sacaron en 2 patadas a un ministro eficiente que tenía 1 año y estaba dando verdadera batalla contra el crimen organizado. Y por estar a punto de capturar a Vladimir Cerrón. El hecho de que en este tema, por ejemplo, que estamos tocando, tú hagas esos cambios, juega a favor del crimen. Y el crimen, para que ustedes lo sepan, y lo vamos a conversar en tan solo unos minutos, nos está costando a nosotros, tanto al sector público como privado, 20.000 millones de soles, que podrían tranquilamente ser utilizados para el desarrollo del país y no para el desarrollo de la actividad criminal que, en cierta manera, si los dejamos avanzar, pues vamos a perder el país. Y eso agrega de los 25.000 millones por corrupción, ¿no? Entonces estamos hablando de 45.000 millones, el 20% del presupuesto del país, que es 257.000. Bueno, Juan, yo te agradezco por estar esta mañana con nosotros, pero sí te voy soltando algo que lo voy a comentar. El próximo presidente del Consejo de Ministros, no les quepa duda, va a ser Juan José Santibáñez. En la medida que no postule. Sí, es que no le gana Morgan Quero, ¿no? Todo va a depender quién se arrastre más. Bueno, vamos a ver eso el 12 de octubre, ¿no? Si es que no renuncian antes, si es que pretenden ir al Congreso, ¿no? Pero esa es una cuestión, obviamente, de hueleguizos. Así de simple. Yo he visto gobiernos, he visto presidentes, no aquí, sino en todo el mundo, ya que el tipo anda diciendo de que uno es un don nadie. No, ya tengo una trayectoria de muchos años, tanto dentro como fuera del país. He visto a líderes actuar en elecciones, en el desarrollo de sus gobiernos, y esto lamentablemente es una etapa funesta, ¿no?, para la historia de un país que tendría, podría estar mejor. El nivel de ministros que tenemos. No, pues, eso voy también, ¿no? El solo hecho de tener a alguien como él demuestra forma parte del aparato público, ¿no? Sin trayectoria, sin capacidades, sin argumentos, sin historia. Así ¿no? es. Entonces, puro oportunista. 8 de la mañana con 47 minutos. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Vamos a la pausa. Tenemos que ir con la información de Karen Santillán y vamos con el tema económico en tan solo unos minutos. Volvemos. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos